Con una divertida batalla de dibujantes ha terminado la primera edición de Zara Comic. Una semana repleta de actividades organizadas por 6 tiendas especializadas y varios editores de la capital aragonesa. Buscan impulsar el cómic, un sector cada vez más en alza. Las reglas para esa lucha final son muy sencillas: un rotulador, una pizarra y mucha imaginación. Vale, pues tenéis que dibujar un ornitorrinco con unas maracas y con la habilidad de magnetismo. Venga, ponemos una canción, que empezamos. Disponen de 2 minutos para trazar ideas disparatadas con la mejor calidad posible. Un tío cachas tocando el banjo y con una característica de brasas, ¿no? Pero bueno, ha salido un churro y la democracia pues me ha expulsado, ¿no? Que es lo que corresponde en los tiempos de hoy en día. Tarjeta en mano, es el público quien puntúa la originalidad de cada obra. Esta vez que he sido yo el ganador, lo lucharé porque al año que viene creo que tengo que volver a luchar por él. ¿Competitividad con lo que hacen los demás? No, hombre, no. Al final es un trabajo, cada uno tiene su tipo de lector, cada uno tiene su tipo de trabajo y al final es un beneficio para todos. Con esta batalla finaliza la primera edición de Zara Comic con muchos aficionados conquistados. Pues hace una semana en la que queda muy claro que Zaragoza y Aragón tienen ganas de cómic, que hay muy buenos autores haciendo cómic y que la gente, a poco que le digas, mira, ven a esta actividad, a este cuentacuentos, a este taller de cómic, tiene ganas de cómic. Y se nota con los más de 22.000 visitantes que tuvo el año pasado el Salón del Cómic y con las ganas que tienen ellos de seguir creando.